tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Para todos, quiero compartir con ustedes mi testimonio del proceso por el cual pasamos con mi familia, al que yo he llamado personalmente mi desierto, porque ciertamente lo fue. Compartir cómo el Señor fue mi maná de cada día, la columna de fuego en la oscuridad y la nube de día para guiar mi camino, como lo hizo con el pueblo de Israel, así también lo hizo conmigo y con mi familia. Comenzó hace años atrás, quizás 7 o más, en el área de las finanzas del hogar. Desde entonces vivimos situaciones difíciles como familia, como padres que tenemos la responsabilidad de los hijos, de cubrir sus necesidades. Fueron muchas las necesidades, las angustias vividas. Es difícil no poder brindar ni cubrir a la familia aún cosas básicas. Mis hijos tuvieron que pasar por muchas cosas que dolieron a mi corazón. Sin embargo, jamás faltó el alimento, techo y amor de Dios. Estando en esa situación, yo clamaba por un milagro, un gran milagro el que necesitábamos. Oraba, ayunaba, lloraba, me postraba por ese milagro. Le cantaba, le alababa al Señor. Siempre en la búsqueda del Señor, por medio de la lectura de la palabra, me dio mi primer promesa, que está en Isaías 62, 8 al 9, que dice la palabra: juró Jehová por su mano derecha y por su brazo poderoso, que jamás daría mi trigo por comida a mis enemigos, ni beberían los extraños el vino que es fruto de mi trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo bendigan lo beberán en los atrios de su santuario. Esa promesa, ese juramento que el Señor me hizo, iba a ser la promesa que iba a comenzar en mi vida a obrar y actuar en el proceso que estaba viviendo. Cada vez que yo oraba, yo le decía: Padre, tú me juraste, no porque el Señor lo olvidara, porque Él no se olvida de lo que nos promete, sino para recordarme a mí lo que Él me había prometido. Buscando siempre en la palabra, me encontré con el Salmo 31, versículo 1 al 3, 9 al 10 y 14 al 17. Ese salmo fue mi bandera durante todo mi proceso. Ese salmo realmente describía lo que mi alma y mi corazón estaban pasando. La palabra en el Salmo 31 del 1 al 3 dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundida jamás. Líbrame tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Versículo del 9 al 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Versículo 14 al 17. Mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios.
En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu sierva. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzada, Jehová, ya que te he invocado. Ese salmo yo se lo leí al Señor de día y de noche, cada día, cada día. En medio de todo lo que estábamos pasando, al Señor le plació bendecirnos con nuestra menor hija, Adriana Giré, que justamente lleva uno de sus nombres por los momentos en que vivíamos. La noticia del embarazo fue devastador para mí personalmente. No la esperaba y llegaba en el peor de los momentos. Recuerdo que me enojé con el Señor, rechacé la noticia, me enojé con el Señor, dejé de orar, dejé de buscarlo, pero el Señor no iba a dejarme a mí, aunque yo en ese momento mis emociones y mis sentimientos me hacían dejar de buscarlo. Él siempre encontró la forma de hablarme y de dejarme esta palabra en Isaías 55, 8, 9. Dice la palabra en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con esta palabra que el Señor me daba ese día, Él me estaba diciendo que aceptara que sus caminos eran mejores que los que yo quizás tenía planeado. Él siempre estaba al cuidado de mí y sabía cómo yo me sentía. Siempre me cuidó y en ese cuidado Él envió a 2 hermanas a buscarme, a mi pastora, la hermana Maribel, y a la hermana Belinda, a orar por mí y por mi esposo, pues de alguna forma yo había manifestado mi tristeza con la noticia del embarazo. Esa noche estas hermanas oraron y el Señor a través de ellas me envió esta palabra en Lucas 1, 38. Dice la palabra en Lucas 1, versículo 38. Entonces dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa palabra y esa actitud de María me ayudó a aceptar su voluntad. Más que entender los planes de Dios, entendí y acepté su voluntad, como lo hizo María con todas las circunstancias en contra, cuando fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el embarazo se realizó y se desarrolló en medio de milagros. Yo venía de una condición de salud, la cual desapareció desde el inicio del embarazo. Sin embargo, era muy difícil cubrir los cuidados del embarazo. Me tocó hacer todo mi control en un hospital público, pues no tenía para pagar una cita médica. Y eso era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Finalmente llegó el momento del parto y yo anhelaba ser atendida en un hospital privado. Eso era imposible ante los ojos naturales por la situación que veníamos pasando. Era imposible para mí, era imposible para mi esposo. Pero ahí decidí creer y tomarme de una palabra que el Señor en la búsqueda de lectura yo encontré en Lucas 5:5. Dice su palabra en Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré mi red. Esa palabra me ayudó a creer que Dios podía hacerlo, que sin yo haber pescado nada, echaría mi red en su nombre, y el milagro se hizo. De la mañana a la tarde, Él había provisto el pago del hospital usando ángeles y finalmente nació mi hija con los cuidados que yo anhelaba para mí y para ella. Durante todo ese proceso, la mayoría de mi familia, amigos y hermanos desconocían mi situación. Fui juzgada y señalada por algunas circunstancias en mi familia. Y en ese señalamiento, me afectó al punto de creer que Dios había dejado de amarme. El enemigo se había encargado de que yo así lo creyera y lo creía firmemente.
Pero una noche, llegando a casa, escuché una voz audible, aunque usted no lo crea. Yo la escuché. Una voz de hombre que me decía, con amor eterno te he amado. Yo pregunté, ¿quién me habló? Yo estaba sola, porque estaba en el estacionamiento de mi casa. Al no escuchar que nadie me hablaba, entendí que era una voz espiritual. Corrí a mi Biblia y encontré la palabra en Jeremías 31:3, pues ya había yo escuchado esa frase, esa palabra. Busqué la palabra en 31:3 en Jeremías y dice la palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Esa palabra me llenó, ya que entendí que Dios jamás dejaría de amarme, que Él me amaba a pesar de todo. Esa noche viví con el Señor algo sobrenatural, sentí su abrazo, su amor, su respaldo y pude entender que los errores que había cometido, que las cosas que dejé de hacer o pude haber hecho no se comparan con su amor de Él hacia mí, porque nadie conoce mi corazón como Él. Con lo anterior vivido comenzó un proceso de perdón y sanidad en mi vida, en mi interior, hacia mi familia, el cual yo superé y doy gracias a Dios por ello. En el desierto seguía, continuaba, y el Señor seguía hablándome, dándome promesas en su palabra. Encontré nuevamente una promesa para mí, que recibí en Isaías 45, 2 y 3. Dice su palabra en Isaías 45, 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esa era una nueva promesa para mi vida, de la cual yo me apropié. Y seguía clamando por mi milagro, oraba, seguía siempre buscando al Señor. Iniciando el año del 2020, yo sentía que esas promesas que el Señor me había dado, ya se estaban tardando, que eran muchos años. Y así se lo hice sentir y se lo hice ver: te tardas mucho, Señor, te tardas mucho con mi respuesta. Pero ahí estaba Él, rotundo y firme, nuevamente hablándome en su palabra a través de Ezequiel 12, 22, 23. Dice la palabra en Ezequiel 12, 22, 23. Esta palabra yo la recibí en el mes de enero del año 2020. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Esa palabra anunciaba para mí el cumplimiento de la palabra, de las promesas, el cumplimiento de que ya eso estaba cerca para mí. Así que siempre en ese año yo continuaba en su búsqueda y esperando cuándo sería ese cumplimiento, esperando que esto no retardara, esperando que no retardara el Señor su respuesta hacia mi vida, conmigo, con las promesas que Él había dado a mi vida y que yo las recordaba para mí y se las recordaba a Él para que Él viera que yo no me había olvidado. Y pasaba otro mes más y una noche le dije: Señor Padre, revélame, ¿por qué no se ha hecho todo lo que me has prometido? ¿Por qué no has cumplido tus promesas? ¿Por qué te tardas? Quiero que me lo digas. Háblame en mis sueños, pues el Señor más de una vez ha hablado en mis sueños. Yo sabía que Él lo podía hacer y sabía que se lo podía pedir de esa forma. Así que le dije: quiero que me hables en mis sueños y me digas qué pasa, por qué no se cumple la palabra que tú me das.
Esa misma noche yo tuve un sueño, soñé. Ciertamente soñé. Esa misma noche el Señor me estaba respondiendo. En mi sueño Él me hablaba y me decía una palabra 3 veces. Madián, Madián, Madián. A la mañana siguiente no recordaba qué había pasado en el sueño. Solo recordé esas 3 palabras. Sé que pasaron otras cosas, pero esas 3 palabras eran las que el Señor quería que yo recordara. Cuando desperté, corrí a buscar la historia de los madianitas y el libro de Jueces, pues yo ya había escuchado acerca de ella. Corrí a buscarla, esa historia, y encontré en el libro de Jueces donde los israelitas tenían un espíritu de Madián que les robaba todo lo que ellos hacían. Ellos sembraban, los madianitas se lo robaban. Ellos cosechaban, los madianitas se lo robaban. Todo lo que ellos hacían, los madianitas se lo robaban. Y eso era lo que estaba pasando en mi casa y en mi hogar. Trabajábamos con mi esposo duro, fuerte, pero nada disfrutábamos. Y eso era lo que pasaba en mi hogar. Y el Señor me estaba revelando: en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, hay un espíritu de Madián que tienes que combatir. Así que busqué estudios, escudriñé la palabra, busqué estudios y me encontré que ciertamente hay un espíritu de Madián. Hay un espíritu de Madián que solo se puede romper con una sola cosa: diezmando y ofrendando. Solamente así se puede romper ese espíritu, porque las demás cosas que encontré yo las hacía. Yo oraba, yo ayunaba, yo leía la palabra, pero había algo que yo no hacía fielmente y firmemente, sino que lo hacía de vez en cuando yo podía, cuando yo consideraba que podía. Me encontré con esa palabra en Malaquías 3, 8 al 10. Fue una palabra que el Señor me dio al mismo tiempo que fue una promesa para mí, para mi casa. Dice Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en tu casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Algo se rompió con mi obediencia y con mi diezmo, y comencé a ver el milagro que por años había clamado. La promesa comenzó a cumplirse en el año de la crisis mundial, en el año de la escasez mundial, mas para mí los cielos estaban comenzando a abrir, porque mi Dios no se mueve en este reino, sino en el reino de lo sobrenatural. En medio de la pandemia, comencé a ver cómo el Señor estaba poniendo delante de mí ese milagro, como el Señor me estaba diciendo: lo hago en mi tiempo, no en el tuyo. Lo hago como a mí me place, no como tú me lo pediste, porque ciertamente yo esperaba un gran milagro. Un milagro que de la noche a la mañana desapareciera mi situación, pero aprendí que Dios no obra de esa forma. En medio de la pandemia, mis ingresos fueron amenazados, literalmente, en mi trabajo. Mas Él me guardó, me protegió y estoy segura que lo seguirá haciendo. Todo el año 2020 para mí, para mi familia, fue el año del cumplimiento. Y mi esposo, como mis hijos, lo vieron. Y pude decirle firmemente: vean cómo mi Padre, nuestro Dios, cumplió lo que Él prometió. Y el Señor ha seguido dándome palabra. Y yo quiero tomarme de esa palabra y quiero que mi espíritu esté dispuesto a recibir su guía. El Señor en el Salmo 32:8 me dijo a finales del año 2020: te haré entender el camino que debes andar y te enseñaré el camino. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese salmo fue para mí muy importante, porque a pesar de que algunos de mis problemas y de mis dificultades habían desaparecido, sabía que Él seguía conmigo y que está conmigo y que sigue conmigo, porque no se ha terminado la obra. El milagro sigue y sigue haciéndose cada día.
En el año del 2021, este año, el Señor me ha maravillado con una promesa que me dio. Una promesa que encontré en su palabra y que nosotros podemos identificar cuando el Señor nos está hablando a nosotros. En Isaías 54, 7, 9, dice la palabra: por un breve tiempo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, mi Redentor. Porque esto me será en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían por la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque tus montes se moverán los collados, temblarán, pero no se apartará de mí su misericordia. El pacto de mi paz no se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de mí. Con esta promesa que el Señor me ha dado este año, tengo la certeza que lo que yo viví no lo volveré a vivir jamás. Lo sé porque así me lo ha dicho. Nunca más volveré a pasar por ese tipo de desiertos. Pasaré otras pruebas, pero esa prueba no la volvería a pasar jamás, porque Él así me lo dijo y yo lo creo porque Él lo dijo. Mi alma y mi ser realmente alaban al Señor, y siempre en su palabra encontré un salmo, el cual habla realmente por mi corazón. El Salmo 28, 6 al 7. Ese salmo realmente habla lo que yo en mis propias palabras he podido decirle al Señor, pero también en la palabra que Él nos ha dejado. Dice el Salmo 28, 6 al 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudada, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Cuando terminó todo esto y que yo vi cumplidas sus promesas, ese fue el salmo que yo le dediqué al Señor. Quiero decirles al que me está escuchando, no sé cuál sea su proceso ni su desierto. No sé si su desierto, su proceso, usted tuvo la culpa, como en el caso mío, las malas decisiones, la falta de Dios en la guianza de mis decisiones, la falta de sabiduría, me llevó a ese desierto. No sé si ese sea su caso. Tampoco sé cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo tenga que esperar para que el Señor le responda. Lo que sí le puedo decir es que la que entró hace 7 años atrás en ese proceso y en ese desierto no es la misma que hoy le habla. Le puedo decir que esa prueba tiene un propósito, que ese proceso y ese desierto que usted está pasando tiene un propósito. En mi caso fue aprender a esperar, no esperar en la fila del supermercado, no esperar en el banco. Esa paciencia me falta aprenderla, pero sí aprendí a esperar en Dios, a confiar y a depender de Dios, depender de verdad. Depender de verdad de Dios, no del hombre, no de mi sabiduría, sino depender de Dios. Saber que hoy me acuesto y no tengo nada, pero que mañana me levanto y puedo tenerlo todo. Aprendí a obedecer, a someterme a lo que Él nos ha dejado en su palabra. Aprendí a perdonar. Y aprendí a valorar y administrar los recursos que Él pone en mis manos, como familia, materiales, espirituales. Todos los recursos que Él pone en mis manos, aprendí a administrarlos. Aprendí que mientras yo esperaba un gran milagro como yo se lo pedía, porque yo le decía cómo hacerlo, el gran milagro, los grandes milagros estaban pasando enfrente de mi vista todos los días y yo no los valoraba ni me daba cuenta de ellos. Así que aprendí a agradecer cada detalle de mi vida que Él me da. Cada uno de los detalles. Esperaba que hasta que yo tuviera mi milagro iba a ser feliz.
No, el gozo de Dios es cada día, por cada detalle que Él tiene para usted y para mí. Eso por lo que usted ora y Él le ha prometido que se lo va a cumplir, lo va a hacer. Claro que lo hará. Usted siga firme y constante esperando ese milagro. A Él no se le ha olvidado, así que a usted tampoco debe de olvidarse las promesas que Él le ha dado. Mientras tanto, usted viva agradecido y valore el milagro de cada día. Cada día es un milagro. Espero que mi testimonio sea de edificación a su vida y que a través de lo que ha escuchado de mí, Dios le haya hablado a usted. Quiero agradecer también y honrar a mis pastores, a mis hermanos en Cristo, por haber estado, por los consejos, por las oraciones. Quiero agradecer a amigas importantes en mi vida que estuvieron conmigo en todo este tiempo y en todo este proceso, que fueron un apoyo fundamental y fueron ángeles para mi vida. Realmente doy gloria, honra y gratitud al Señor por cumplir sus promesas en mí, por cumplir su propósito en mí durante todo este proceso, por esas promesas que me dio y que cumplió, por la palabra que está ahí para mí, para toda circunstancia, toda prueba y toda necesidad que yo pase. Puedo ir a su palabra y encontrar ahí la respuesta. Porque mis oraciones son la distancia que hay entre Él y yo para darme una respuesta a la necesidad que yo tenga. Doy gracias a Dios por su amor, porque estuvo, porque está, porque estará, su protección, su refugio, su cuidado en mi vida, en mi familia y en los míos. Gracias y gloria doy a Dios. Bendito sea Jehová, que escuchó la voz de mis ruegos. Él ha sido mi fortaleza, mi escudo. Mi corazón confió en Él y me ayudó. Y mi corazón se goza con eso. Y yo le alabo y le bendigo cada día de mi vida. Bendiciones para todos, que este testimonio edifique su vida, que sea de bendición. No me podía quedar con él. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos adelante en él. Amén. Le invito a usted que hoy ha escuchado este testimonio, que Dios lo ha puesto para glorificar su nombre, por las obras que Él ha hecho en mi vida y que puede hacer en la vida suya. Le invito a creer, le invito a confiar, le invito a aceptar la voluntad de Dios. Lo invito a buscarle, a buscar su rostro por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la obediencia. Le invito a buscarlo, a postrarse delante de sus pies. Solamente en Él está la respuesta. Solamente en Dios hay salida y hay respuesta a todo lo que nos pasa. No busque en otro lado, no busque otros caminos, porque solo Dios es la respuesta. Su voluntad para nosotros siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Quizás cambie los planes que usted tenga para su vida. Eso es cierto, los cambia, pero los cambia para mejorar su vida, porque su bien y su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Lo invito a refugiarse en Dios. Él es el único refugio bajo la tormenta. Él es el único que nos puede abrazar con su amor, con su protección divina. Le invito a que siga confiando, a que siga creyendo, a que siga buscándole. Cada día y cada día usted verá el milagro en su vida. Amén. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Pongamos delante de Él toda circunstancia, toda prueba, todo proceso, todo desierto que estemos pasando. Padre, ponemos delante de ti, dice tu palabra, que podemos venir confiadamente al trono de tu gloria y poner delante de ti nuestras situaciones, las que tú conoces, porque conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Señor, venimos delante de ti con un corazón humilde y contrito, reconociendo, Padre, que nuestras fuerzas
no podemos, Señor, solucionar ni dar la salida a lo que estamos viviendo. Reconociendo, Señor, con humildad, Padre, que eres tú el único que tiene la salida, Señor, para lo que estamos pasando, Señor. Delante de ti, Señor, ponemos a esta hora nuestra circunstancia, nuestra prueba, nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestra carga, Señor, creyendo, Padre, fielmente que tú tienes la respuesta, que tú tienes la salida, que tú eres el bálsamo, que tú eres el refugio, que tú eres la provisión que necesitamos, Señor. Que tú, Señor, eres un Dios creativo, porque dice tu palabra que cada día son nuevas tus misericordias. Cada día nos tomamos de esa misericordia, Señor. Cada día renovamos esas fuerzas en ti, Señor. Cuando nuestras fuerzas caen en nuestra humanidad, tú nos levantas. Nos postramos delante de ti, Padre, y tú nos levantas, tú nos sustentas, tú nos ayudas, Señor. Tú envías palabra, Padre, por todos los medios, Señor. Envías palabra para animarnos, Padre, para levantarnos, para sustentarnos, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos que veremos la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, Señor. Confiamos en tus planes, Señor. Confiamos en que tus planes son mejores que los nuestros. Confiamos que lo que tú tienes para nosotros no se compara con lo que hemos dejado atrás, Señor. Confiamos plenamente en ti, Padre, que tú eres, Señor, nuestra respuesta y nuestra salida, Señor. Confiamos, Padre, que cuando hay dudas, Señor, ahí estás tú para levantarnos. Cuando no hay salida, Señor, ahí estás tú, Señor. Confiamos que cuando hay una puerta, Señor, que se cierra, es porque es tu voluntad. Y confiamos que hay otras puertas que tú abres sin ni siquiera haber tocado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todas aquellas cosas que nosotros no sabemos y que tú ya has hecho para nosotros, Señor. Gracias por habernos librado del mal, Padre. Gracias porque lo seguirás haciendo, porque nos seguirás guardando y nos seguirás escondiendo en el hueco de tu mano, Señor. Gracias porque nos darás esa doble porción de fe que necesitamos para enfrentar los procesos que vivimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, porque tu amor es más grande que cualquier otra cosa en nuestras vidas, que cualquier pecado que hayamos cometido, Señor. Y perdón, Padre. Perdón, Señor, por aquellos pecados que deliberadamente hemos cometido y los otros que nos son ocultos aún a nosotros mismos y que tu Espíritu Santo nos revela, Señor. Perdón, Padre. Perdón y gracias. Perdón y gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú puedes poner en nosotros un corazón humilde, un corazón de carne, Señor, para venir delante de tus pies y postrarnos y decirte, Señor, esta es mi necesidad, heme aquí, este es mi proceso. Solo tú eres el único que puede ayudarme. Gracias porque tenemos, Señor, esa entrada por medio de tu Hijo Jesucristo, que con su sangre, Señor, pagó para que nosotros pudiéramos venir confiadamente delante de ti. Gracias, gracias, Señor, por las cosas que harás. Gracias, Señor, por los milagros que veremos. Gracias, Señor, porque aunque tu respuesta tarde, llegará. Gracias, Señor, porque abres camino donde nosotros no lo vemos. Gracias, Señor, porque tu reino es sobrenatural. No es de este reino, Señor. No es de esta tierra. Porque aunque no miremos la respuesta con nuestros ojos naturales, tú ya estás obrando y tú estás trabajando para el día y para la hora en que la veremos. Gracias, Señor. Confiadamente entregamos nuestra carga delante de ti. Confiadamente entregamos nuestra prueba delante de ti, creyendo
que tú le respondes en tu tiempo perfecto, Señor, creyendo que eres tú el que nos abre la puerta, el que sana las heridas, el que sana el cuerpo, Señor, el que provee, Señor. Padre Celestial, y en este mismo espíritu, Señor, de oración y de ruego, Señor, de clamor, te pedimos, Señor, por todos aquellos que estén necesitando un milagro de sanidad, Señor, en su vida, Padre. De todos aquellos que estén enfermos, Señor, visítales, Padre, con tu poder y con tu amor, y levántalos, Señor. Sé tú su oxígeno, Padre, para este tiempo, Señor, y que esa vida sea levantada con propósito, que esa vida sea levantada para glorificar tu nombre en primer lugar, Señor, para que dé voces de lo que tú has hecho con ellos, Señor. Padre, gracias porque tú tienes el control, porque nada de lo que está pasando nos sorprende a los que sabemos y conocemos de ti y esperamos en ti, Señor. Gracias porque tú estás al control de inicio a fin en toda crisis, Señor. Gracias, Señor, porque tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque vas a regresar por nosotros, por tus hijos y por tu iglesia, Señor. Y vivimos agradecidos esperando tu venida, Señor. Bendito seas, alabado Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos.